Shalom y bendiciones, queridos amados. En esta hora quisiera compartirles unos versos bíblicos, porque yo entiendo que la mujer no puede ser pastora. Con muchos hombres sacan de contexto esos versos de que Pablo dijo callad a las mujeres y por eso nos quieren callar por completo a las mujeres, pero nos quieren hacer como que si no hablemos nada para no contradecir de alguna forma ni sacar a luz la verdad. Muchos de ellos lamentablemente usan estos versos como manipulación para la misoginia, para ser misógenos prácticamente. Y un hombre misógeno es un hombre machista, hasta más no poder. Y yo creo firmemente que Pablo no fue un hombre machista en ese sentido de ser misógeno, de prohibir todo a la mujer y que porque tú eres mujer, tan solo porque tú eres mujer, te vas a callar y no puedes hablar, no tienes ni voz ni voto. Eso es un misógeno, eso es un hombre totalmente fuera de sus cabales, ¿ya? Y personas que de verdad que están muy dañadas psicológicamente por su madre probablemente, ¿ya? Y no estoy calumniando, es porque así es la psicología. Muchos hombres aborrecen a la mujer en su corazón porque han tenido problemas con su madre, ¿ya? Y ahora quieren desquitársela con las mujeres y decir que somos unas buenas para nada, ¿no? O decir que nosotros no podemos hablar nada, descontextualizando lo que dijo Pablo el apóstol, que yo estoy de acuerdo con él. La mujer tiene que callar en la congregación. Ahí dice que calle en la congregación, no está diciendo que la mujer sea muda, por favor. Pablo como ayudantes tenía a mujeres. Mujeres le ayudaban a él y también había diaconisa. Entonces, creo yo, hermanos, que irse al otro extremo es dañino ya para una sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo que la mujer no puede ser pastora, pero de ahí a decir que la mujer no puede hablar en absolutamente nada, ni siquiera el evangelio, porque ya porque hablas el evangelio ya eres maestra, ya eres pastora, eso es una distorsión. Eso es una distorsión. Y si en ese momento el Eterno me está usando de alguna forma para poder impartir algún conocimiento, el Eterno también usa a sus mujeres, a sus instrumentos. Yo creo eso firmemente, pero no creo, obviamente, en que la mujer tiene que tomar autoridad como el hombre de agarrar una congregación y esta es mi congregación y yo les voy a enseñar a toda esta congregación, sean hombres y mujeres. Eso ya es otra cosa y estoy totalmente en contra de ello porque también lo he vivido por años. He sido yo pastoreada por una mujer y he visto que muchos hermanos le tenían miedo, no podían hablar como querían ellos. Y yo decía, ¿cómo pueden hombres tener miedo a esta mujer? Por un lado puede tener mucha autoridad, pero esa autoridad ya está distorsionada porque hay muchas cosas incluso antibíblicas que ella decía y no la podían ni callar, no podían refutarla porque la mujer tenía mucha lengua larga. Entonces, eso ya es otra situación, hermanos, ¿no? Otra situación y pues nada, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar la disertación. Hay un grupo, gloria sea tu nombre, Padre eterno. Hay un grupo de personas cristianas, de raíces hebreas también creo, que se han ido hasta otro extremo, se han ido hasta el otro extremo de distorsionar las palabras de Yeshua cuando él dice que cuando oremos tenemos que orar en secreto, orar a nuestro Padre Celestial cerradas las puertas, que eso es una enseñanza pero maravillosa y yo siempre la he tomado como una enseñanza muy valiosa. Para mí, orar en privado es algo maravilloso porque en el secreto encuentras los secretos del Padre, ahí Él se halla. Sin embargo, eso no quita lo otro, lo opuesto, que es orar en público. Y muchos condenan y dicen que orar en público es un pecado o está mal, está fuera de la voluntad de Dios. Cuando muchas veces en mi vida yo he escuchado oraciones en público que me han edificado y han sido en el espíritu
y me han redarguido el corazón. Pero no solo por eso, sino porque es bíblico. No solamente porque lo he sentido, sino porque también está en las escrituras, en la Torá y también en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, como le llaman muchos. Ok, entonces voy a leer este pasaje. Les quiero compartir porque hay una rama de cristianos que se han ido hasta el otro extremo y dicen, todo el que ora públicamente, esas iglesias que oran en público. Yo entiendo que las iglesias, muchas iglesias cristianas y de cualquier denominación hacen muchas cosas, pues erróneamente, erróneamente total, y que sí deberían corregirse y que muchas de ellas nunca se van a corregir y son testarudas, son poco tercas, y que Dios tenga misericordia y que les ponga el entendimiento su alma en su corazón, pero no todos lo van a hacer porque no todos son de Dios y muchas iglesias incluso son, son usadas por el enemigo, ¿ya? Entonces, yo entiendo que en muchas iglesias hay desorden por esto de la oración en público, ¿no? Pero eso no quita que la oración no pueda ser grupal, no pueda ser en público. ¿Y qué es un público? Bueno, público, ¿qué es público? Primeramente, público significa, hermanos, para que ustedes tengan entendimiento, a la vista de todos. Público, según la RAE, según la definición de la Real Academia Española, es accesible a varias personas. Es algo que es accesible a muchas personas. Eso es lo que significa público. También público significa conjunto de personas que forman una colectividad, según la Real Academia Española. ¿Ok? Otra definición dice conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o algún tipo de reunión. Bueno, no dice eso, algún tipo de espectáculo dice, con un fin semejante. ¿Ah? Eso es el público. Entonces, si yo ya estoy con más de dos, tres personas o estoy en un grupo, ya estoy en público, porque ya no estoy en privado, ya estoy en público. Entonces, si yo oro grupalmente, nos juntamos grupalmente y de repente alguien toma la batuta, toma la autoridad, y hermanos, vamos a orar. Podemos orar cada uno en su sitio y también esa es una oración pública, pero de repente alguien alza la voz por todos y empieza a orar por todos como intercesor en ese momento. ¿Eso es pecado? ¿Eso es antibíblico? No lo es, para nada. Eso pasó en las escrituras. Eso, Yeshua mismo, Jesucristo mismo, oró por los panes, por la multiplicación de los panes en público. De repente alguien en la mesa, ya estamos en público, estamos 8 personas, o toda mi familia, no estamos en privado, claro, estamos entre nosotros, obviamente, entre nosotros, porque si se refiere al público a la vista de todos los paganos, de repente puede haber alguien que pase por ahí y nos vea y nos escuche. Y también Pablo habla de eso, que la oración, por la oración se redarguyen los impíos, los paganos. ¿Ok? Entonces, voy a apuntar estos versos para luego compartírselos. ¿Ok? El primero es este verso que tanto han distorsionado. Dice, gloria sea al Eterno. Cuando oréis, no hagáis ese está en Mateo 6:5. Dice, cuando oréis, dice, cuando ores, no hagáis como los hipócritas. No te está prohibiendo que ores en público ahí. Fíjate lo que te está diciendo. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, que son dados a orar de pie en las sinagogas. Son dados, ellos siempre hacen eso. Están poniendo un ejemplo. Es como yo te estoy diciendo, oye, no hagas como ella, que siempre ella se pone ahí al frente y hace esto y el otro y el otro.
Yo no estoy condenando que ella realmente se pare al frente, estoy condenando su actitud. Eso es lo que estoy condenando. Pero muchos no van a entender esto. Y dice, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que son muy dados al orar de pie, a orar de pie en las sinagogas, ¿ya? Y en las esquinas de las calles se ponen encima para que todo el mundo los vea. Lo hacen por orgullo, lo hacen por enaltecerse, por decir que oran, ¿ya? Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, métete en tu cuarto, ¿ya? No hagas como ellos, que se van a las esquinas, a las plazas a orar para que todo el mundo los vea, sino que tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está a solas contigo. Exacto, no tengas la misma actitud que ellos, pero no te está diciendo ni está prohibiendo la oración en público, de repente en un grupo que se reúne en una plaza, en un jardín y quieren hacer un culto al Eterno, quieren hacer no sé, una oración entre ellos en el parque, obviamente otras personas más lo van a ver, los van a escuchar, van a hacer un culto, van a hacer una exposición de la palabra para que también otras personas oigan, van a hacer evangelización y de repente es una pequeña oración corta, pública. Oye, eso no es nada condenable. Yeshua no está condenando eso. No malentiendas y no condenes cosas que no tienes que condenar. Entonces dice aquí, tú cuando ores, métete en tu cuarto. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está a solas contigo. No hagas como esos hipócritas que solamente oran para que los vean y hacen largas oraciones de vanas repeticiones. Tú no has visto que en muchas iglesias hacen esto. Eso sí está mal. En muchas iglesias toman el micrófono, oran y oran y oran y oran y oran y repiten y hablan un montón de cosas que no tienen ni siquiera que ver con la voluntad de Dios. Bendice a los doctores, Señor. Bendice a los enfermeros del COVID. Perdón, ojalá que no me boten el video. Bendice a los no sé qué, no sé cuánto. Digo, eso no es la oración que el Eterno nos ha dado para orar. Eso no es la oración. Porque muchas de esas personas, tú estás orando para que Dios bendiga a los impíos. Y no podemos orar así de esa forma. Claro que podemos orar por el arrepentimiento de los hombres, pero no para que Dios los bendiga como si fueran todos unos angelitos. ¿Ve? Y entonces habla un montón de cositas, un montón de cosas y le agrega un montón de cosas para rellenar el espacio del tiempo. ¿Entiendes? Entonces ahí se hace una oración antipática delante de Dios. Podrá eh, agradar, supuestamente, ¿no? El ego de esa persona en ese momento. Podrá agradar el ego de las personas que quieren ser vistas, que están orando mucho y ahí, pero lo hacen de una manera yo he olido, hermanos, hipócrita. Eso el Eterno aborrece, ¿ya? Pero siempre va a haber hipocresía de alguna forma, ¿verdad? Aunque claro, eso no es correcto delante de Dios. Entonces dice, no hagas como ellos, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y al orar, no os pongáis a repetir palabras y palabras y palabras. ¿Ves? Ahí te está diciendo. No hables palabras y palabras, porque hermano, a usted le toca la oración en este día en la iglesia. Ese es el problema de las iglesias también, que dan un tiempo de oración en vez de ser algo un poco más, darle un poco más de libertad. No, la oración tiene que ser de 7 a 7:30. O sea que media hora vamos a estar soportando a ese hermano en el micrófono hablar y 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 muchas cosas que él ora, ni siquiera son bíblicas. Son puro relleno, pura palabrería. Eso está mal. Eso está mal. No que la oración en público y de repente alguien se levante a orar con un corazón sincero por el grupo que está allí o por una persona que está de repente enferma y ore delante de todos, obviamente, porque tampoco vamos a tener vergüenza de orar, ¿eh? No vamos a tener vergüenza de orar. Entonces esa persona se levanta y ora por ese enfermo, por esos enfermos, por esas madres afligidas, qué sé yo, no sé, esos problemas, o para que el Eterno nos limpie, nos ayude, está como intercediendo por todos nosotros, el grupo, qué sé yo. Eso no es pecado, hermano. Eso es totalmente bíblico, ¿ya? Es totalmente bíblico y es permisivo por Dios, ¿ya? Si lo hace sinceramente y genuinamente, gloria sea al Eterno.
¿ya? Entonces lo que dice aquí, al orar, no os pongáis a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos. Los paganos tienen un montón de palabrerías. Lo que está prohibiendo ahí es como los católicos. Perdónenme la expresión, pero sí, lamentablemente los católicos, queridos hermanos católicos, les digo hermanos católicos porque muchos de ellos creen en Dios, yo no los quiero destruir, pero mire, fíjese lo que hace en el catolicismo. Te ponen a orar 5 Padres Nuestros y un montón de Ave Marías. Y dime si eso no es palabrería. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablan así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es eso? Ni siquiera lo hacen con sentimiento. Lo hacen solamente repitiendo una palabra sin sentido en su mente. Y cuando la Biblia dice que se reunía el pueblo de Israel, leían la Torá, dice con sentido. No leían la Torá y no aborrecerás a tu prójimo, no cometerás adulterio. No, no, no. Así no leían los israelitas, sino leían con sentido, dándole sentido a la lectura. ¿Entiendes? Entonces, dice, no hagáis así como los paganos que hacen un montón de palabrerías. Eso es lo que está condenando el Eterno. Imaginando que Dios lo va a escuchar porque alargan su oración. Tú piensas, querido hermano cristiano, o de raíces hebreas, de donde sea, de cualquier denominación, que porque tú alargas tu oración, el Eterno te va a escuchar más. No, te equivocas. El Eterno no le agrada la hipocresía. Dice que nos limpiemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, no seáis iguales a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad aún antes que le pidáis nada. Otros también se agarran de este verso y dicen, nosotros no necesitamos pedir nada al Padre porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y me puedo agarrar de un montón de versos bíblicos y distorsionarlos y decir, ¿ves? Eso está prohibido por Dios. Eso es pecado. Estás condenando lo incondenable. Le estás agregando a las escrituras tu propia interpretación privada. Sin embargo, después de Yeshua dijo, vosotros debéis orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, y da un ejemplo de oración. Muchos usan este ejemplo como palabrerías que no entienden ni siquiera esta oración. Entonces dice, porque al final de la oración dice, porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Amén. Amén. Tenemos que perdonar también a los demás para que el Padre nos perdone a nosotros. No es justo que nosotros solamente, perdón, Señor, perdón, perdón por todo, pero nosotros a nuestro prójimo de repente viene y no le queremos pedir, no le queremos conceder el perdón. Eso está mal, eso es malísimo. Está siendo injusto y los injustos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y nada, hermano, entonces eso es lo que yo quería aportar en este día. Eh, ¿Dónde están las oraciones públicas? Ok, ahora vamos a esos versos. Gloria sea al Eterno. Ya. Estamos las oraciones privadas, ¿no? Que es muy importante. En las oraciones privadas no podemos vivir sin esas oraciones en secreto. Las oraciones públicas son un extra, una ayuda, y eso está aquí, hermanos. Por ejemplo, una de las oraciones públicas dice en Hechos 1:14. Cuando dice que perseveraban todos unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Estaban orando públicamente en ese grupo, ¿ok? Estaban orando públicamente, ¿ya? Estaban orando grupalmente. La oración grupal también es bíblica, ¿entienden? En ese momento, pero más que todo, más que una sola persona agarrar la autoridad y orar por todos, es que cada uno en su mismo asiento, ¿no? O de rodillas podamos orar al Eterno, pero en conjunto. Eso también es bíblico. Como estaba aquí en Hechos 1:14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y en ruego, ¿no? Entonces, estaban unánimes.
sea, en el mismo sentir, en el mismo pensar, se ponían de acuerdo. Incluso, quién sabe, ahí no especifica, pero algunos de ellos también tomó la autoridad para en un momento dado orar su voz un poco más alta que los demás. No dice eso, pero tampoco no quiere decir que no haya pasado. Entonces, el otro pasaje, hermanos, aquí está en Hechos 4 23 al 31. ¿Y por qué yo hago este video? Porque hay muchas personas que yo realmente no sé si son hermanos al final, al fin y al cabo, que totalmente se desvían hasta el otro extremo. Es como los que dicen, Yeshua vino a traer un mensaje diferente y el Dios del Antiguo Testamento es malo y Jesucristo es bueno. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Aparentemente Yeshua vino a traer otro mensaje, pero no trajo otro mensaje, sino que complementó el mensaje de su Padre. ¿Ok? Entonces, el otro pasaje también dice, cuando fue en Hechos 4, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, Hechos 4 23 31, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz al Eterno y dijeron, soberano Adonai. Mira que oraron en conjunto. Soberano Adonai, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y de repente si alguien quiere tomar un micrófono, yo me acuerdo cuando estaba en un templo y de repente alguien intercedía tomando el micrófono, lo hacía en el espíritu, hermanos, hasta traía lágrimas a los demás hermanos. Eso era algo maravilloso. Pero cuando otra persona lo hacía solamente pues porque le tocaba, lo hacía sin ganas, qué sé yo, pues ya no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice que grupalmente alzaron la voz, unánimes, dice, y dijeron, soberano Adonai, tú eres el Elohim que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra Adonai y contra su Mesías. ¿No? Y empiezan a predicar, probablemente uno en turno, después el otro segundo turno y el otro tercer turno, posiblemente así hicieron, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan las sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. ¿Ve? Cuando hubieron terminado de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, por supuesto, porque una oración en público, en el espíritu, hermanos, también es poderosa. Tembló el lugar y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso. Amén. Entonces, también vemos aquí las oraciones grupales y en público. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos, por ejemplo, en Hechos hay muchos ejemplos de los apóstoles. También, obviamente, en Yeshua, cuando él oró por los panes, de la multiplicación de los panes, ¿no? Y otro ejemplo es cuando, mira, ve, dieron gracias en presencia de todos, dice. En Hechos 27:35. Voy a ir aquí a mi Biblia, a Hechos 27:35. Y esto lo he sacado de un estudio. Aquí dice, aquí estaba Pablo, era mordido por una víbora. Fue mordido por una víbora y después de haber sido mordido por esa víbora, se presentó, ¿verdad? Salió de allí de la nave, ¿no? Y dijo al centurión y a los soldados, entonces los soldados cortaron las cuerdas del egipcio y comenzaron a amanecer. Pablo soltaba a todos los que comiesen. Ahí estaba delante Pablo de gente inconversa, inconversa total y gente también pagana.
Dice aquí, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, ¿no? Cuando estaba en ese naufragio, en ese barco, después de haber salido, perdón, del naufragio, y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Vieron el ejemplo de Pablo. Pablo hace esa oración para darles un ejemplo a ellos de alguna forma, pero no para como para ser visto en orgullo, sino para ayudarles, para que ellos vieran que al Padre se le da honor y a Él se le ora. ¿Cómo tú vas a enseñarle a alguien a orar si tú no oras para que Él te escuche de alguna forma? La tienes que enseñar también a orar. Entonces no solamente es orar en secreto. Orar en secreto es lo máximo, es lo mejor, pero la ayuda, la oración pública y grupal también ha sido necesaria a través de los tiempos. Amén, hermanos. Y eso básicamente es lo que puedo ver. Gloria sea al Eterno. ¿Ya? También vemos aquí en la Torá, bueno, en la Tanaj, dice que Esdras dice, atrajo una multitud cuando oró públicamente angustiado por la falta de dedicación de Israel a Dios, pero no sufrió reproche por parte de la gente o de Dios por su oración pública. Cuando leemos que Salomón ora también en la dedicación del templo, no encontramos tampoco una reacción negativa o desaprobación de parte del Eterno debido a su oración, que es pública. Vamos a Esdras 10:1. Entonces aquí vemos. Mm, está. Dice aquí, miren, Esdras, dice, se les prohíbe emparentar con otros pueblos. Ujú. Dice, cuando Esdras hubo orado y confesado, llorando y postrándose delante de la casa de Adonai, se juntó a él una muy grande multitud. Es que los fariseos hipócritas usaban estos versos para poder hacer sus oraciones hipócritamente y largas y tanta cosa, queriendo copiar e imitar, entre comillas, a estos verdaderos profetas del Eterno, que los profetas lo hacían genuinamente, ellos lo hacían hipócritamente, queriendo imitarlos. Pero tú sabes que a veces una persona original se siente original, ¿no? Versus una persona que quiere hacer todo lo que ella quiere, porque nada más quiere como imitarlo y hasta quiere sobrepasarle a esa persona. Ya lo hace por envidia, lo hace por hipocresía. Entonces no es genuino esa acción que ella quiere imitar de la otra persona, ¿no? Y el Eterno lo tacha. Eso no es correcto. Hay personas, y haciendo un paréntesis, hay amigas, amigos en este mundo, que tú haces algo bueno y ellos quieren hacer lo mismo que tú, pero no una forma correcta, ¿no? Porque también la Biblia dice imitar lo bueno, sino que quieren hacerlo como tú porque quieren ser tú, porque te tienen envidia. Entonces copian igualito como lo haces tú, pero a ellos les sale mal. No lo hacen con ese mismo espíritu, ¿no? Y así yo pienso que olía y sabían esas oraciones de estos fariseos que querían supuestamente imitar a estos grandes profetas del Eterno, ¿ya? Grandes profetas que eran simplemente personas sencillas, comunes y corrientes, y que de repente tenían un acto espontáneo en su corazón, ¿no? Y también por mandato de Dios, por supuesto. Y entonces Esdras dice que aquí oró, y una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, dice, se juntaron a él y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos prevaricado contra nuestro Elohim, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. La oración de Esdras también redarguyó a esas personas, redarguyó al pueblo de Israel. Así que hermanos, aquí vemos totalmente bíblico y puedo mostrarle más citas todavía, gloria sea al Eterno, de la oración
gloria sea al Eterno, de la oración en público. La oración no solamente es privada, pero tampoco vamos a quedarnos en la oración en público. La oración privada es primordial y es principal, porque Yeshua mismo nos dijo que allí en lo secreto encontraremos a nuestro Padre Celestial para buscarlo a solas, entre Él y yo, entre Él y tú a solas. Es una comunión estrecha, íntima. La intimidad se encuentra solamente a solas con tu marido, ¿verdad? Tú que vas a hablar cosas con tu marido, ¿me entiendes? Delante de los demás, cosas privadas con tu marido, lo hablas solamente con tu marido. Pero también es necesario que tú vayas con tu marido públicamente y de repente los encuentren hablando públicamente. Y eso es bonito, hallar una pareja que no solamente se ve en secreto, sino que en público se expone de alguna forma con una relación genuina y no tiene vergüenza, no tiene vergüenza para amarse de alguna forma, respetuosamente, obviamente, delante de los demás. Así que bueno, hermano, simplemente quería aportar esto porque hay muchos sectas por ahí y personas que distorsionan las escrituras y ahora están, dizque condenando todo lo que es oración en grupo. Y eso es totalmente, están totalmente mal. Ya, están totalmente mal. Eh, y nada, pero claro, eso también quiero decir algo. Uno no puede orar con cualquier persona. Eso es así. Uno no puede orar con cualquier persona, menos poniéndole, impartiéndole las manos, o que te impartan a ti sus manos de cualquier hombre o mujer, menos mujer, porque las mujeres no debemos estar poniendo manos en la cabeza de nadie, ¿ya? Porque es más el varón el que tiene la autoridad de hacer eso. Así que yo no estoy diciendo que tenemos que orar ahora como sea, en grupo y a cada rato, o agarrar un micrófono para que todo el mundo... No, entiendan cada cosa en su contexto, hermanos. Y nada, shalom y bendiciones para todo el mundo, para todos los que pues aman al Eterno y los que han escuchado esta palabra. Shalom, shalom.